Pues un feliz domingo para todos, feliz domingo. Sí, eso sí. Lo primero, quería comentar una cosa que pasaba esta semana. Me llegaba una noticia, aunque suelen llegar todas las semanas, a veces todos los días, ¿no? De cómo a un deportista, un judoka, en los Juegos Olímpicos de París, por haberse santiguado antes de salir pues allá a la pelea, le han sancionado 4 meses sin competir, 4 meses. ¿Por qué? Porque no se pueden mostrar signos religiosos, al menos cristianos, no lo sé yo si lo hubieran hecho con todo, ¿no? Esto llega de vez en cuando y es muy llamativo porque es parte como de una corriente, ¿no? que piensa o que dice el cristianismo es para estar dentro de las iglesias. Si puede estar dentro de las sacristías, mejor todavía, ¿no? No cabríamos, ¿no? El cristianismo, pues muy bien, si funciona simplemente como una ONG que ayuda a los pobres, pero eso de rezar, no. Eso de hablar de Dios, no. Eso de hablar de que hay cosas que son malas y actos que son malos, eso no, ¿vale? Es una corriente, ¿no? Yo lo llamo persecución a pellizcos, no es una persecución como las que ha habido en la historia, ¿no? Donde ha habido, se mata a la gente, ¿no? Que todavía en algunos países las sigue habiendo y nunca está libre en ningún lugar del mundo de volver a eso, ¿no? Pero es más un esconde tu fe, porque la fe no es algo público, es algo privado, escóndela, ¿no? Pero la fe no es algo privado, al revés, es algo que brota del interior, vivimos la interioridad, quiero decir, de la relación con el Señor, ¿verdad? Porque estamos hechos para el Señor y el corazón está inquieto y el corazón no lo llena nada, pues que no sea Dios, ¿no? Y esto tiene una manifestación pública, la de que yo comparto con mis hermanos y les puedo decir a otros lo que ha hecho Dios conmigo, porque si Dios lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer con los demás y yo lo quiero decir, lo quiero expresar. De hecho, la palabra iglesia, que es lo que fundó Jesús, ¿no? Jesús no fundó la religión, Jesús fundó la iglesia. La palabra iglesia significa comunidad, ¿Qué quiere decir? Que la fe no es algo que pertenece al ámbito privado o a la puerta cerrada, ¿no? Y en medio de este mundo, pues precisamente lo que el mundo necesita ver es la cruz. Lo que el mundo necesita escuchar es que Dios ha muerto en la cruz por los pecados, ¿no? Y de esto van hoy las lecturas. Dice que van de camino y Jesús les va enseñando y entonces les dice, a ver, hermanos, amigos, el Hijo del Hombre, que soy yo, va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los 3 días resucitará. Les está contando la Pascua, ¿no? Ahí en un resumen rápido les está diciendo lo que va a pasar. ¿Y sabéis lo que pasa? Dice, no entendían lo que decía, no entendían. Esto es lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, pues que hay gente que tenemos alrededor, que queremos, que a lo mejor no entienden las cosas de Dios, pero como tú y yo tampoco las hemos entendido, ¿no? Sin embargo, hemos necesitado que nos hablen de Dios, hemos necesitado escuchar esas cosas y en un momento determinado, crucial de nuestra vida, hemos visto que es verdad, y que eso se cumple en mi vida, que Dios ha muerto por mí, tiene que ver con mi vida, ¿no? Luego, aunque a veces el mundo no entienda, los hombres no entiendan, nosotros mismos no hayamos entendido, es necesario que esto sea proclamado, que Dios sea dicho, porque esta es la respuesta de Dios a una de las grandes preguntas de nuestro tiempo y de todos los tiempos, una de las grandes preguntas que llevamos en el corazón. Si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos? Si Dios es bueno, ¿por qué a ti te va mal? Si Dios es bueno, ¿por qué a tu hijo le dio el cáncer? Si Dios es bueno, ¿por qué a tu marido le echaron del trabajo? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta es crucificado. La respuesta de Dios al sufrimiento no es teorizar, no es teorizar. Bueno, pues es que la respuesta de Dios ante el sufrimiento no es callar. La respuesta de Dios ante el sufrimiento es la cruz. La cruz, eso que molesta cuando se hace, eso que molesta cuando se proclama, pero eso que salva a las personas,
Claro que hay que hacer caridad, es fundamental, dar de comer al que tiene hambre y de beber al que tiene sed y de vestir al que no tiene ropa. Pero hay algo más, algo más. No simplemente el cristianismo es para ayudar en esta vida, es para ayudar a la vida eterna. Y lo que nos abre a la vida eterna es esto, el misterio de Cristo crucificado. Y lo que nos permite entender aquí nuestro sufrimiento es esto, Cristo, ¿no? Cristo no está haciendo otra cosa, no está haciendo nada más que explicar que de lo que hablaba el Antiguo Testamento, pues era del mismo, y lo hemos leído en la primera lectura. El libro de la sabiduría, que viene a recoger, muchas enseñanzas pues que el pueblo de Israel guardaba como un tesoro. Y entonces el libro de la sabiduría, la primera lectura, cuando nosotros sabemos que está hablando de Cristo, como que lo entendemos mejor. Mirad lo que dice. Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar. ¿Quién podría decir esto? Pues el fariseo, sin duda. El fariseo que ve que se le acaba el chollo, que se le acaba el chiringuito. ¿Por qué? Porque Cristo les está diciendo, oye, vosotros sois muy duros con los pecados de los demás, pero ¿y los vuestros qué pasa? Esto vale para nosotros, que los que llevamos tiempo en la iglesia somos los que tenemos más peligro de ser fariseos, porque el tiempo hace que nos dé la sensación de que ya no sabemos las cosas, ¿no? Por eso continuamente el Evangelio nos remueve, ¿no? Pues acechemos al justo porque nos reprocha las faltas, porque vamos a ver si es verdad lo que dice, comprobando su muerte, y si es hijo de Dios, pues Dios lo librará de sus enemigos. ¿Quién podría decir esto? Alguien como Caifás, que dijo, oye, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Está hablando de Cristo. Cristo sabía que había venido a dar la vida. Esa es la respuesta. La cruz es la respuesta concreta. La respuesta concreta. Leí una historia de un escritor ruso que contaba que cuando el comunismo llegó a la Unión Soviética, contaba la historia de un trabajador que se dedicaba a construir ferrocarriles, ¿no? Y ese trabajador pues murió en accidente de trabajo, ¿no? El padre de este chico joven que había muerto trabajando, pues fue a ver a Stalin, al mandatario supremo, ¿no? de la URSS, y a contarle la pena que tenía y el dolor que tenía por el sufrimiento de su hijo, por el sufrimiento de su familia, por haber perdido a un hijo, que es lo más duro que hay, perder a un hijo, ¿no? La respuesta de Stalin es, no se preocupe, camarada, porque algún día seguiremos perfeccionando, porque ellos dicen que este es el mejor de los mundos posibles, seguiremos perfeccionando y algún día haremos unos ferrocarriles tan perfectos y unas condiciones de trabajo tan seguras que ninguna persona, ningún otro obrero morirá por estar trabajando. El padre salió del despacho de Stalin, fue a su casa y cuentan que se suicidó, se quitó la vida. ¿Por qué? Porque esa respuesta no vale para nada. Esa respuesta no vale para nada. Sí, un día no morirá gente, pero mi hijo se ha muerto. ¿Qué respuesta tenemos? La cruz. Pero claro, si quitamos la cruz del mundo, si quitamos la cruz, se pierde el sentido del sufrimiento. No se sufre hoy más que antes, pero hoy el sufrimiento se lleva peor. ¿Por qué? Por quitar la cruz y por quitar a Dios como el Señor de la historia y el que viene a dar sentido en la cruz. Dios es el que me dice que aunque yo sufro, que aunque me ha pasado una desgracia, que aunque la última palabra es suya, que Él también ha sufrido, que yo no estoy solo en este sufrimiento que tengo y que hay una vida que es eterna, una vida eterna que pedimos para nuestros seres queridos. Esto no es un consuelo para tontos, esto es la fe de los débiles que nos hace fuertes. La fe de los débiles que sabemos que aquí hay cruz, no lo negamos, que no somos tan tontos de decir, no, algún día aquí no vamos a sufrir más, que reconocemos que vendrá el sufrimiento. ¿Me acordáis cuando vino el coronavirus? Que de repente parecía que no, y de repente el coronavirus. Sabemos que pueden venir sufrimientos, pero sabemos que hay un Dios que tiene la última palabra sobre esos sufrimientos. Un Dios que es bueno, que ha muerto y que ha resucitado. Lo más importante que decimos aquí hoy. Ha muerto y ha resucitado por amor. Esto es lo que les dijo el Señor a los discípulos. No entendían todavía, pero cuando fueron a la cruz pudieron entender. Cuando le vieron resucitado
pudieron entender. Pues tú y yo, cuando estemos en la cruz, no te quepa duda que podremos entender. Y si hemos estado en la cruz, no quepa duda de que podremos entender. Yo os animo en los momentos de cruz esta semana a releer este Evangelio y a ver que Dios no te niega la cruz, sabe que hay cruz, pero tiene un plan muchísimo más grande que ese sufrimiento que tienes tú hoy. Nadie te puede impedir que reces, nadie. Podrán impedirle a uno que se santigüe, pero que tengamos la libertad interior de dirigirnos a nuestro Dios, que es amor, no nos lo puede quitar nadie jamás. Que el Señor nos dé fe, así sea.